7:12, bienvenidos a nuestro segmento de opinión. Por pedido del Ejecutivo, el Banco Central presentará a la Asamblea Nacional una ley económica urgente para recalcular las deudas de buena fe que las personas mantienen con la banca cerrada. Del tema hablaremos con nuestro invitado. Diego Martínez, presidente del directorio del Banco Central. De personas en nuestro país a partir de 1998. La platacita de tan mal, tanto sufrimiento que nos causó a nosotros trabajar. Yo tengo 61 años, no soy retirado, pero he ahorrado mi plata trabajando y luchando. Es que al igual que de esta persona, otras muchas se quedaron y vivieron esta misma realidad. De un día a otro se quedaron sin un centavo, con las manos vacías, sin dinero y sin tener a dónde acudir y a quién reclamar. Esta es la realidad que hasta ahora nos golpea y contra la que ahora todavía se tienen que tomar correctivos muy necesarios. Y uno de ellos es precisamente recalcular las deudas de las personas de buena fe. Y del tema vamos a hablar gracias a la presencia del economista Diego Martínez. Economista, buenos días. La idea sería entonces hacer viable este pago que hoy por hoy es prácticamente imposible de cancelar. Sí, buenos días, Marcela. En efecto, el objetivo de esta propuesta de ley, entre otras cosas, es hacer fácil que las personas que contrataron créditos con los extintos bancos puedan pagarlos. Esto es muy sencillo. El objetivo es que la deuda que ellos contrajeron inicialmente, que ascendía a aproximadamente 800 millones de dólares, por el paso del tiempo, por la acumulación de intereses de mora, una acumulación salvaje de intereses de mora, y por la acumulación de costos judiciales, esos 800 millones que recibieron en préstamo se convirtieron prácticamente en el triple. Entonces es para alguien realmente imposible. Y hay otro fenómeno, no solo que sea imposible el pagar porque es un monto inmenso, sino que hubo tantas injusticias que muchas personas han pagado ya parte importante de sus deudas. Por ejemplo, hay gente que recibió $20.000 de préstamo, ha pagado ya como $30.000, mucho más de lo que recibió, pero aún así, por la acumulación de estos intereses y el tiempo transcurrido y porque las tasas de interés a las que contrajeron esas deudas eran enormes, deben, por ejemplo, todavía $40.000. Y, por ejemplo, las imágenes que vemos ahora en pantalla, muchas de esas personas que están ahí, que sufrieron estos efectos nefastos del feriado bancario, se encontrarán sin duda en esta situación, la imposibilidad de poder pagar sus deudas precisamente por las altas tasas de interés. Se decía que antes, por ejemplo, el interés podía llegar al 20%. Ahora se ha marcado una cifra razonable del 8,2%. En efecto, la propuesta tiene un objetivo y es un objetivo social más que económico. Es hacer viable de nuevo que estas personas puedan insertarse a una vida productiva normal, común y corriente. No nos olvidemos que esta gente que no podía pagar las deudas o que no ha pagado estas deudas es gente que ha estado en la categoría E, calificada como sujetos que no pueden recibir crédito. Es decir, son personas que están casi completamente marginadas de la actividad atadas económica. De pies y manos, diría yo, porque Correcto. Realmente no tienen la capacidad económica para asumir una deuda que en muchos casos terminaron de pagarla y por el otro tampoco no tienen la posibilidad incluso ni siquiera de conseguir un empleo. Es por eso que esta propuesta de ley lo que propone es, primero, recalcular sus deudas para hacer que el monto que tengan que pagar sea muchísimo menor. En promedio las deudas van a bajar en un 50%. Veíamos algunos ejemplos con la gente en la asamblea, por ejemplo, donde comparecimos la semana anterior, que, por ejemplo, las personas, en promedio, sus deudas pueden bajar 50%, pero hay casos en los que las deudas se van a reducir en un 70, 80 y hasta 85%. Le pregunto, economista, ¿y habrá casos en los que estas deudas ya se terminen de licuar? Indudablemente, especialmente con aquellas personas que desde el inicio, desde aquella época de la nefasta crisis bancaria, hicieron esfuerzos de pago. En muchos casos, especialmente en aquellos que han venido teniendo esfuerzos de pago, sus deudas van a quedar saldadas. El objetivo también es que esta gente inmediatamente, en virtud de esta ley, se suspenden las coactivas, es decir, los procesos a través de los cuales el Banco Central iba a embargarles y rematarles bienes que ellos tenían, sus casas, por ejemplo,
quedarán suspendidos mientras se da este plazo para que ellos puedan reinsertarse a la vida crediticia y productiva y pagar. ¿De cuántas personas estamos hablando en términos ya de beneficiarios? Estamos hablando de 5.000 deudas aproximadamente, deudas que las tienen aproximadamente 2.800 personas. El objetivo es que esta ley nos abra un plazo para que todas y cada una de estas 2.800 personas que sientan que fueron afectadas puedan acercarse al Banco Central, presentar la documentación, que es importante señalar esto. En muchos casos hemos encontrado que los antiguos liquidadores y los antiguos bancos, cuando todavía estaban operando, no registraban correctamente, por ejemplo, pagos que habían hecho los deudores. Pero si es que tienen algún documento de respaldo, lo podrán presentar al Banco Central. Exactamente. Este es el objetivo de la ley, es hacer justicia. Entonces, toda persona que se sienta afectada, que fue injustamente tratada por estos bancos, podrá acercarse al Banco Central y decir, miren, yo hice estos pagos adicionales que no me han registrado. Gasté todo este dinero en pagar abogados que no me han reconocido como parte de la deuda. O entregué estos bienes como parte de pago de mi deuda y no me los han registrado. Por favor, recalculen. Con este nuevo recálculo y a esta tasa sumamente baja, esperamos que las personas se encuentren en muchísimo beneficio, un muy grande beneficio respecto a este tema. Sin duda es un beneficio grandísimo para estas 2.500 personas que están en estos apuros económicos ahorita, pero también hablemos de la tasa de interés. Algunos se han quejado y han dicho que todavía sigue siendo alta. Nosotros entendemos la preocupación que tienen algunos deudores porque en efecto han pasado muchos años. En promedio, las deudas tienen una vigencia de aproximadamente entre 10 o 15 años, es decir, es mucho tiempo. Desde luego, yo quisiera poner ejemplos, pero una deuda de alguien que le prestaron $100.000 y que pagó aproximadamente $80.000, la diferencia que va a tener que pagar es apenas de unos $20 o $25.000 con el recálculo, frente a lo que actualmente los registros que pasaron los liquidadores al Banco Central dicen que deberían pagar, por ejemplo, casi 85, 90 o $100.000. Casi la diferencia es abismal, en realidad. Tres preguntas muy concretas. ¿El plazo para pagar también será algo que se deberá determinar de acuerdo al proyecto que se envía a la Asamblea? ¿Cuándo se envía ese proyecto a la Asamblea? ¿Cuándo podría estar en vigencia, tomando en cuenta que tiene el carácter de económico? Sí, nosotros hemos propuesto un plazo de 3 años para que las personas puedan reinsertarse a la vida crediticia, tener un tiempo de rehabilitarse crediticiamente, como señalaba, ¿El proyecto está obtener listo? un crédito. Estamos elaborando el proyecto, justamente eso lo diríamos, estaríamos pensando en tenerlo listo en unas 6 o 7 semanas después de eso. Y adicionalmente, cuando ya este proyecto esté en vigencia a través de la Asamblea Nacional, se creará por parte del Banco Central, supongo yo, una entidad que se encargue directamente de atender estos casos. El banco directamente abrirá una instancia para que todo ciudadano que se sienta afectado pueda acercarse y podamos hacer justicia de estos temas. Economista, gracias por haber estado en este espacio. A usted, gracias. Que tenga un buen día. Luego de la pausa vamos a tener el testimonio de los afectados y también de aquellas personas que se van a beneficiar con este proyecto de ley. Quédese aquí.